Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que tengo el gusto, el honor de que esté con nosotros hoy un hombre que estudia, que se preocupa por las cuestiones del país, que permanentemente está al tanto de lo que está ocurriendo, un economista de gran prestigio, con el que se puede coincidir o no, porque yo creo que la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica, como digo siempre. A lo mejor yo por ahí cometí también este error antes, pero bueno. Me refiero al doctor José Luis Esper. Querido José Luis, te agradezco mucho que estés Pocho. hoy en Corrientes de Pensamiento. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, yo sé que vos tenés tu posición muy clara, así que te dejo que le diga a los televidentes, y a mí también, por supuesto, cómo estás viendo en este momento la cuestión. Si te pareció bien el gradualismo, te parece mejor, yo, como vos digas. Mira, yo te diría, Argentina viene una decadencia que tiene más o menos 70 años. Del 30 en adelante, ¿no? Sí, 80 también. Bueno, 70, 80 años. Sí. Pero una decadencia que es fácil de medir, o sea, no puede haber discusión sobre la decadencia. Exactamente. En economía, afortunadamente, como hay números, los números no se pueden discutir. Después uno hará la lectura que quiera de esos números, pero hay un dato que es indiscutible, que Argentina es un país en decadencia y en cualquier momento va a ser un siglo en decadencia ya. 100 años. Claro, casi, estamos en 70, 80 años, en cualquier momento Claro. nos vamos a dar cuenta, 80 años, 100 años. Y vos crees que no. La causa de esa decadencia son dos, te diría. Adelante. Argentina tiene un rechazo muy grande al comercio internacional, se vive protegiendo de alguna importación, y para los países chicos como Argentina, aunque en promedio la gente no lo entienda, lo que más conviene es el libre comercio. Yo te iba a Y la otra preguntar cosa eso. importante para explicar el atraso, la decadencia nuestra, es este tamaño del Estado gigantesco que a los que estamos en blanco nos ha transformado en esclavos impositivos, y que por si fuera poco, además de recaudar un montón de impuestos, el Estado gasta mucho más de lo que recauda, ¿no? Y tiene déficit fiscal, ¿perdón? Incluso los distorsivos, digo. Sí, entonces, lo que eran por 2 días y quedaron yo para diría, siempre. si Argentina no cambia 180 grados esta errónea dirección de rechazo al libre comercio o amor por la sustitución de importaciones y este Estado de tamaño gigantesco que ha transformado a los que están en blanco en esclavos impositivos y además un Estado deficitario que cada tanto tiene un golpe inflacionario o un default de la deuda, Argentina va a seguir siendo un país en decadencia. Ahora, si Argentina decide no cambiar su matriz decadente y sigue manteniéndose dentro de este modelo que se podría decir de populismo industrial, ahí hay dos variantes a su vez para atacar los problemas que cada tanto el modelo de populismo industrial trae. Vos viste que cada 10 años nosotros tenemos una crisis, sí, una situación complicada. Bueno, el ADN del modelo populista industrial que Argentina aplica es que cada tanto te coloca en una situación de esquina. O haces una corrección o te la pones de sombrero. Exacto. Mirá, Después José la discusión será gradualismo versus shock. Pero hay una cosa que la gente debería tener importante, es que la discusión gradualismo versus shock solo tiene sentido dentro del modelo decadente de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Para cambiar 180 grados, por definición, solo lo podés hacer de manera gradual en 2, 3 o 4 periodos de gobierno. Exacto, y ahora duran 4 años nomás. Entonces, en 3, 4 periodos de gobierno, vos sí podés plantear un cambio de 180 grados de Argentina, pero si el modelo es no cambiar, seguir dentro del modelo del populismo industrial, o sea, de sustitución de importación y de Estado gigante, ahí la discusión sí puede ser gradualismo versus shock. A ver, yo te digo mi opinión, José Luis, a ver qué te parece a vos. Yo digo, este es un problema estructural, como decimos, de fondo. Y el otro tema... La decadencia sí es de fondo. De fondo. Eso requiere de cambios de blanco a negro. Bueno, podemos discutir... ¿Cuánto crees que hubo de inflación este año? 40, va a haber... No, vamos a terminar cerca de 40, será 38, 39, 40, 41, ahí está. Bueno, y lo otro que yo creo con respecto al rol del Estado, en mi definición, ni el Estado inexistente, ni el Estado elefantiásico. Ahora, ¿cuándo fue para vos la última vez? ¿Hubo alguna vez para vos Estado inexistente acá? Y mirá,
casi nunca. Se decía que sí, pero nunca. Pero yo te digo esto, porque hay que tratar de que el Estado actúe como árbitro, que evite, este es mi Sí, forma. yo no la comparto, pero bueno. Pero mejor, la discrepancia sirve en definitiva, y el diálogo también. Árbitro, promotor, que evite que se transgredan las normas. Bueno, y lo otro que vos hablabas, yo creo que tiene que haber mercado abierto, tenemos que tener eso. Tenemos un ayornamiento en cuanto al empresario se refiere, vos hablabas de los actualizarse, estar a tono con la época, y no el beneficio personal a costa de cualquier precio. Si vos le pones las reglas adecuadas, a ver, el empresario... Y bueno, y esas son las el reglas empresario, que yo... A ver, ¿por qué el empresario o el argentino es uno en Miami, viviendo en Miami, con las reglas del Estados capitalismo Unidos. americano, y otra cosa es acá? Es porque depende de las reglas de juego que le pones. Ahora, después hay otra discusión, quién es el que pone las reglas de juego. Pero bueno, si seguimos así, enhebrando, desenebrando y enhebrando, llega un momento que no hay explicación. Pero yo te diría, las reglas de juego deberían ser reglas donde haya libre competencia. No, en eso estoy de acuerdo. La El Estado competitividad es y que fundamental. el Estado se dedique a prestar bienes y servicios básicos, como salud básica, educación básica, que no nos maten por la calle. Y seguridad, la seguridad. Función ese es indelegable del Estado, la seguridad. El rol del Estado no es el que tenemos hoy. El rol del Estado de hoy es un Estado que con el tamaño que tiene, lo único que hace es redistribuir ingresos. Le saca al que tiene y después se pierde en los 3,5 millones de empleados públicos, los 7 millones de jubilados y los 5 millones de planeros, se va perdiendo toda esa plata, se va perdiendo. Eso es una transacción Pero estamos absolutamente coincidiendo en algunas ineficiente. cosas, en lo que acaba de decir vos. Salud, educación. Básicas, Yo creo que la educación hasta un cierto y la nivel, seguridad. hasta un cierto nivel podría ser del Estado, pero después la educación se tiene que hacer cargo los padres. La educación te tiene que yo costar. creo que para que haya una buena educación, tiene que comenzar por la familia. Yo estoy de acuerdo Sí, claro, con vos en eso. Claro. Y debería haber programas de becas para mandar a los mejores estudiantes universitarios a las mejores universidades del mundo. Los chinos se dicen que son comunistas, pero de tonto no tienen un pelo. Los mejores estudiantes de universidades chinas se van a estudiar a las mejores universidades americanas. O sea que yo fui... Que es el que monopoliza los premios Nobel de Economía, por ejemplo. A mí me invitaron en el 89, fue la primera vez. ¿A China? A China. Y fui 12 años después y no conocí. Cambió fundamentalmente. Las universidades, los estudiantes. Bueno, ahí entramos por Hong Kong. La primera vez Hong Kong estaba como dominio inglés, así que no pudimos. Ahora, por pero ejemplo, me sorprendió enormemente. Shanghái, por ejemplo, lo que fue así. No, Shanghái es una cosa de loco. Pero sobre el tema de la decadencia nuestra, una cosa a mí siempre me impactó como persona, que yo nací en el interior, en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, y vos como persona del interior también. Corrientes, sí. En Corrientes, las economías regionales, y Corrientes es una economía regional. Es una economía. Lo que más les conviene es el comercio libre. Sin embargo, vos tenés las provincias destruidas en parte porque tenés un Estado tan gigantesco que revienta impuestos a la pobre gente que vive ahí adentro. Digamos, así es. ¿no? Ahora, esto de la industria que vos dijiste, quiero que le digas mejor a la gente cómo ves. ¿Qué? Por ejemplo, nosotros, nuestra gestión de gobierno, nosotros llevamos varias industrias. ¿Cuándo fue la última gestión tuya de gobierno? La única. ¿Hubo una yo sola? fui una sola de gobernador porque no quise reforma constitucional. Por ahí me sonaba que... Bueno, Podías haber además yo sido me opuse al Pacto de Olivos en el 94, ¿En qué año fue? 83, 87. Qué vergüenza el Pacto de Olivos. Yo me opuse y fui constituyente y planteé un amparo al que me hizo lugar el doctor Busto Fierro, pero después el 5-4 famoso de la Corte dejó sin efecto la decisión de este juez. Aquí lo voy a invitar un día para que hablemos de aquel tema. Corrientes fue la provincia, el Pacto Autonomista Liberal, que sobre 9 obtuvo 5 por el no a la reforma. Y yo en el Senado pronuncié dos duros discursos. ¿No la reforma del 96 fue? A la del 94. 94. A la del 94. Al Pacto de Olivos entre don Raúl y Esa reforma constitucional fue un desastre. Fue un desastre. Algo podemos rescatar, pero fíjate vos, te doy un dato nomás. Artículo 38. Rango constitucional de los partidos.
Pero ¿qué ganamos los partidos? En lugar de crecer, estamos destrozados los partidos, o la mayoría. Esta es la verdad. Corrientes, ¿se podría arreglar sin coparticipación federal de impuestos? No. ¿No? Bueno, a nosotros no. no. Nosotros hicimos acuerdos fiscales porque la ley de coparticipación vigente, José Luis, es la de 1988. Sí. Esa yo ya la voté como senador porque yo fui diputado electo, fui senador, renuncié y vine al Senado un 7 de enero del 88. Cuando en el 94, la reforma de la Constitución, se habla que en pocos meses, a una cláusula transitoria, teníamos que tener una nueva ley de coparticipación. Bueno, y hasta ahora no la tenemos. Y es difícil que la tengamos. Vos decís que no, ¿no? No. Que, yo creo que no habría que cada provincia recaude los impuestos que puede para financiar el gasto que quiera. La educación debería ser centralizada, porque la educación es un objetivo absolutamente estratégico. Y cuando se le pasó a las provincias, la época del Mingo Cavallo creo que fue... Y después se la recolocaron, ¿no? Sí, pero no le dieron los fondos también, acordate de eso. Yo creo que las provincias deberían debería gastar lo que pueden recaudar localmente. No sé si es el caso de Corrientes, pero creo que en Argentina hay ficciones geopolíticas que a la gente de a pie le cuestan mucho. No, yo reconozco. Por ejemplo, Chaco, Formosa, que por cada peso que gastan a nivel local recaudan 20 centavos, 30 centavos, no llegan a recaudar ni el 20%. Es una vergüenza. No, yo reconozco que no podríamos vivir al pobre de la provincia de Buenos Aires para financiar el gasto del señor Capitanich, por ejemplo, en Chaco, ¿no? Esa cosa no debería, eso es una cosa muy injusta, es al revés de lo que se dice, ¿eh? Es muy injusto estar cobrando impuestos a la gente de a pie, muchos de los chicos que están acá detrás de cámara, para financiarle... Es cierto. La fiesta populista a señores como los Fellner, los Capitanich, etcétera. Ahora, lo que yo te digo, José Luis, hablaba yo del tema de que los partidos estamos con mucho, la mayoría, ningún partido, no hay un liderazgo neto. Pero ¿cómo ves que tenemos que hacer de ahora en adelante? Elecciones el año que viene. Yo, por ejemplo, en este programa hablé varias veces de tres cosas. Reforma previsional, reforma electoral y reforma impositiva. ¿De qué reforma previsional hablaste vos? ¿En qué términos? ¿Qué reforma? Que como están las cosas, no creo que sea lo más conveniente. Si yo planteaba esto, hay, ¿cuánto decía? 8 millones de jubilados, 7, más o menos. 7, no llega a 8. 7. 7 millones y pico. ¿Pero qué reforma tenés en mente? No, es que yo creo que nadie se preocupó en hacer un plan real de que tenga que ver con el tema previsional. Fíjate que en el Parlamento ¿Qué no reforma veo tenés ninguna en mente? ley. Yo tengo una que es aumentar la edad jubilatoria, por ejemplo. ¿Vos crees que no? ¿Cuánto crees que tiene que ser? 10 años más. Pero ¿y la gente que aportó? ¿Sabes qué pasa? Pero ¿sabes por qué yo considero injusto eso? Pero escúchame. Es un engaño. A ver, acá hay mucha ficción política que no tiene conexión con la realidad. La esperanza de vida ha aumentado sustancialmente en los últimos 50 años. Estoy de acuerdo con eso, pero... Entonces, los sistemas previsionales quiebran por esto. ¿Sabes por qué quiebran? Porque vos jubilás a la gente 55, 65 años. 65 años, ¿sí? A esa edad la jubilás, a esa edad deja de aportar. Y como la esperanza de vida se ha mantenido, los sistemas previsionales tienen agujeros. Pero eso, lo que yo te quiero decir es las economías. Entonces, ¿cómo hace para financiarlo? Lo que yo quiero acotar... Si querés mantener un sistema previsional público, yo nunca hubiera eliminado las AFJP, por ejemplo. La AFJP. Eso fue un robo a la gente, además, indebido, fue un robo a la gente, porque la gente había aportado durante 15 años y de pronto la plata que tenía ahí depositada le desapareció. Pero fíjate vos, yo decía el otro día, alguna vez sostenía, que lo importante es que el que aporta sepa dónde van a parar sus fondos. Por eso estaban bien las AFJP. Bueno, eran caras, pero eso no tenía nada que ver con robarle la plata. No, pero a lo que me refiero es esto, vos decís, aumentar 10 años más. Pero acordémonos de que la gente aporta. 5, 10. Y a veces el gobierno central o el Poder Ejecutivo, quien sea, apela a esos recursos previsionales y los gasta para otra cosa, para tapar agujeros del déficit. Nunca se debería haber eliminado tapar agujeros del déficit. Ese fue un error de la expresidenta Kirchner de haber eliminado las AFJP.
Los sistemas, en el mundo están colapsando los sistemas de reparto como el que los Kirchner recrearon como consecuencia de dos cosas. Como consecuencia del aumento en la esperanza de vida y como consecuencia de lo que estados muchas veces usurpan estos dineros para financiar fiestas de gasto de corto plazo. Y sí. Y ahora nuestra salida al mundo, por ejemplo, ¿qué te parece inserción en el mundo? A ver, yo creo que Macri ha hecho muchas cosas buenas en ese sentido. Yo creo que en eso es Macri lo más positivo que ha hecho, ¿no? Ha hecho bien en volver a relacionarnos con el mundo. Exactamente. Ha hecho bien en salir del default, ha hecho bien en volver a recibir las misiones al fondo. Ahora falta que Argentina empiece a firmar acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Ahora, el dólar ha quedado medio corto para firmar acuerdo de libre comercio. Habría que devaluar muy fuerte. ¿Vos crees que hay que devaluar muy fuerte? Para tener acuerdo de libre comercio, sí. Para no repetir experiencias como la de los 90, donde abrís algo la economía, el dólar está barato y terminás con un problema. ¿Puedo decir el plan de convertibilidad? No, a ver, en los 90 hubo un error ahí, que fue dejar que el dólar se atrasara tanto por culpa de la política fiscal y al mismo tiempo abrir la economía. Abrir la economía debería ser algo estratégico, innegociable. Argentina tiene que ir al libre comercio con todo el mundo. Ahora, no hay que ser estúpido para evitar que esas reformas después se vuelvan para atrás totalmente, como pasó en la última década. Vos tenés que hacer las cosas bien. Vos tenés que abrir la economía y devaluar, y para eso tenés que tener un fisco relativamente estable. ¿Y sabés lo que tiene que ver, mi querido José Luis? ¿Qué? Transparencia. Que a veces deja mucho lugar a dudas con respecto No, bueno, en la última década tuvimos una asociación ilícita gobernando. Eso bueno, ya fue cosa mayor, ¿no? Sí, claramente, sin meritocracia política es difícil que el país prospere. Argentina necesita hacer, por eso, vuelvo al principio. Yo digo fortalecer. Si querés hacer cambios de 180 grados, hay que hacer cambios de 180 grados en muchas cosas. Si querés seguir dentro de este modelo decadente, bueno, cada tanto tendrás que hacer algún ajuste. ¿Y qué te parece a vos lo que yo te decía hoy, el tema de la actitud de los empresarios, ayornarse, tener fuerza para competir? ¿Cómo ves ese tema? Mira, en Argentina, en estos cambios de 180 grados que habría que hacer, por supuesto que se necesitan cambios de 180 grados también en materia empresarial. Pero yo lo que haría es correr por completo al Estado de tanto contacto con empresarios. Cero contacto del gobierno con los empresarios, cero. El gobierno no está para estar... Con las corporaciones, ¿no? No, cero contacto. Cero contacto. Que el empresario se dedique a ganar dinero por su cuenta, sin andar cocinando algún negocio que en general es espurio o corrupto en el peor de los casos, a espaldas de la gente. Al Estado hay que dejarlo solo para que provea de servicios básicos como educación básica, salud básica, seguridad, diplomacia, la Fuerza Armada y nada más. El Estado no tiene por qué estar haciendo negocio con los privados, nada. Ahora, con respecto al tema, yo te hablé del previsional y te decía yo que lo que pasa es que el que aporta a veces prefiere trabajar negro, mucha gente, porque su aporte después va a parar a tapar agujeros del Estado, sí, es lo que vos decías. Sí. Esa es la reforma de la cual yo hablaba. Con respecto a la reforma electoral, yo pienso que el Poder Ejecutivo no puede manejar el proceso electoral. Para mí tiene que manejar la Cámara Nacional Electoral, es decir, la justicia electoral. Sí. Y tanto la preparación para las elecciones, los padrones, las boletas, los fondos, porque se presta suspicacia, porque cuando es el Ministerio del Interior la cosa es diferente. Y estoy de acuerdo con la boleta electrónica, yo no sé si vamos a llegar o no vamos a llegar. Terminar con la colectora. Yo la boleta electrónica lo tengo menos claro, ¿no? Terminar con la colectora, terminar con el tema de hasta las PASO quizás haya que eliminar. Y con respecto a la previsión, a la yo creo que ahí habría que haber otra reforma, no podemos tener cada 2 años elecciones. Hay que volver hay que unificar. Sistema de 6 Totalmente años, de acuerdo con vos. Yo pienso... Sin reelección, Yo no soy reformista. Sin reelección. Pero en ese caso creo que se cometió un error enorme en el 94 en poner el mandato presidencial en 4 años. Mirá, yo coincido contigo que en tiene una que ser sociedad, 6 años sin reelección. En una sociedad con serias falencias culturales como esta, como lo muestran todas las pruebas educativas a las cuales se someten a los chicos, con tanta tendencia populista, cada 2 años tener elecciones es una tragedia, porque ningún gobierno hace nada porque tiene elecciones el año que viene. Mirá, este gobierno ya comenzó también la campaña como cualquier otro. Un delirio. Un delirio. A 10 meses de haber empezado
su gobierno, ya están pensando en la campaña del año que viene. Un delirio. Yo te digo, en mi provincia ahora quieren reformar la Constitución para unificar mandatos, pero yo pienso, yo no soy reformista, pero lo que vos decís, comparto sí, que el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación tiene que durar 6 años sin reelección. Hablaba de la reforma impositiva también, ¿no? Bueno, de la reforma impositiva tenemos que liquidar los impuestos distorsivos, la presión impositiva que tenemos. ¿Cómo ves vos ese tema? Vos sabés mucho más que yo ahí. No, bueno, yo creo que la gran reforma impositiva que hay que hacer es bajar impuestos. Es claro. La gente que está en blanco Es prácticamente es una esclava impositiva. El impuesto al cheque, el tema del IVA. Ahora, acá no hay que ser facilista. Bajar impuestos, todo muy lindo, pero que tiene que bajar el gasto público, porque vos tenés un fisco completamente deficitario. Totalmente. Y muy deficitario. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Acá vos fijate los datos que ha publicado el INDEC en el día de ayer. Sí. En los primeros 6 meses de gobierno del presidente Macri, se destruyeron 60.000 puestos de trabajos privados. Exacto. Y se crearon 60.000 puestos públicos. Entonces, esta es una necesidad que está equivocada. Valore más el empleo público que el empleo privado. Fíjate vos, por cada puesto que se creó en el sector público, se perdió un puesto en el sector privado. Decime, ¿qué país puede ser viable que valora de esa manera y sobrevalora de esa manera el empleo público? Totalmente. Entonces, la reforma impositiva que tenés que hacer es bajar impuestos, empezando por eliminar lo que hay que eliminar. Bueno, eso te iba a decir pero hay que hacer un ajuste del gasto público muy fuerte, despidiendo gente, obviamente. Y este tema de la zona de promoción que se practicó muchas veces, ¿cómo lo ves vos? No, yo diría, basta de promoción. Basta, hay que ir a libre comercio. Comercio. Basta de los curros, de las promociones yo comparto con vos eso. De los parques industriales, de la promoción de Tierra del Fuego, de la zona franca. Vamos a libre comercio, que lo único... La reparación histórica de alguna basta, provincia. Todos esos curros, basta. Vamos a libre comercio, que es lo que a la gente le conviene. Es falso la idea que se le ha metido a la gente que si vas a libre comercio a vos te arrasan. Argentina ha terminado siendo un país carísimo en dólares ahora, a pesar de la devaluación de diciembre, por culpa de los 12 años de sustitución de importación y de economía cerrada. No tiene nada que ver la apertura al comercio con el dólar barato que rompe a las cadenas de producción industrial. El dólar barato perjudica al agro, perjudica al turismo, perjudica a la industria exportadora. Es falso el cuento que la apertura económica perjudica a la industria. Lo que sí es cierto, que los que viven de la protección industrial van a dejar de currar con una economía en libre comercio. Eso sí, y es bueno. Ahora, vos sabés que de 2 industrias que nosotros llevamos a nuestra provincia, a nuestra gestión, la Quilmes y Alpargatas, pasaron a manos brasileñas. Siguen estando en Corrientes, pero pertenecen a los brasileños. Está bien. Ahora, ¿cómo en este minuto, creo que nos queda un minuto? Un minuto. Yo dejo que vos digas cómo ves la cantidad de ministerios, cómo crees que hay que bajar el gasto del Estado. Bueno, mira, déjame decir 2 minutos. 30 segundos. No, 2 minutos si querés. Para que la gente tenga alguna perspectiva de corto también, porque hemos hablado mucho del largo plazo, pero poco del corto. El año que viene, este año va a terminar con una caída del 2% del PBI y una inflación cercana al 40%. También. Es importante. El año que viene vamos a tener una inflación que va a ser sustancialmente más baja que este año. La gente la va a pasar menos mal que este año porque la inflación... Como dice el presupuesto, el proyecto de presupuesto, 17%. Sí, yo creo que va a estar un poquito más alta, pero bueno, puede ser 17. Yo creo que va a estar un poquito más alta. Pero puede ser 17. Yo la veo de 20 para arriba. Pero bueno, 20, 17. Está bien, sí. El PBI el año que viene va a crecer. La duda hoy es cuánto crece. Hablan del 3 y pico, 4. Sí, yo lo veo ahí más cerca de 3 que de 4. 3 para mí yo ya... Si me dijeras 3 yo firmo hoy. Firmá con las 2 manos. El año que viene no, con una sola, la derecha. Muy bien. El año que viene Argentina va a tener un año mejor que este. Ahora, no sé si lo puede sostener en 2018, eso es una gran duda. Sobre la reforma del Estado, mira, acá no hay que engañarnos ni mentirnos. El propio presidente Macri ha dicho que sobran 1.400.000 empleos públicos. Ahí está el problema. Bueno, te hago una última pregunta, aunque nos excedamos un poquito en el tiempo y yo aquí termino. El tema energético, ¿cómo lo estás viendo? Esto de lo que pasó con la energía, la audiencia pública. Va a ser difícil
que no tengamos problemas energéticos aún en este verano o el próximo invierno, sino una Argentina a la cual le lluevan inversiones. Y para que te lluevan inversiones tenés que ser muy creíble. Y para eso algo de la reforma de 180 grados que tenés que hacer hay que ir anunciando. Porque difícilmente... A ver, para solucionar el problema energético Argentina necesita 5 años sí, de 40.000 millones de dólares por año solo de inversión en energía. No es fácil conseguir eso. Bueno, hago una más, porque me interesa mucho tu opinión. Vos hablabas de el tema energético. Me dicen que no hay más. El tema del gasto. ¿Se nos fue el tiempo? Dicen que sí. Bueno, vamos a hacer otro programa y vamos a seguir hablando, José Luis. Te agradezco enormemente tu presencia en Corriente de Pensamiento. Acá han venido de todos los pensamientos. Un placer. Y yo creo que el diálogo y la discrepancia favorece mucho. Okay. Yo te agradezco mucho tu presencia. Un placer. Gracias a vos. Muchas gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Latam y vos, juntos, más lejos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría, tratemos de vivir sin fantasía, pidamos por favor que estoy al día. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. PAMI, 45 años junto a los más grandes. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. ¿Sabías que en Provincianet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. Provincianet, pagas como querés. Le agradezco mucho al doctor José Luis Espert y hasta el programa del próximo jueves, si Dios quiere.